Veamos ejemplos. Volvamos a nuestro universo, los números del 1 al 9, los naturales, del 1 al 9. Y supongamos que nuestro conjunto A sería el que teníamos hace un rato, 2, 8, 4, 6. Y supongamos que nuestro conjunto B sea 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Entonces, uno se pregunta si este conjunto está contenido en este. ¿Y qué tiene que ver que cada elemento que aparece acá, acá tengo 4 elementos, acá tengo 6 elementos? Bueno, por lo menos es un buen arranque para ver si esto está contenido en esto, pero no alcanza, ¿no es cierto? Que si un conjunto está contenido en otro, más vale que no tenga más elementos el contenido que el que contiene. El que contiene seguramente, si es cierta la contención, el que contiene va a tener más elementos. Más o por lo menos tantos elementos como el contenido. Pero bueno, ¿qué dice la definición? Que si cada elemento del universal que está en A, hay que ver si está también en B. Los que están en A son el 2, está también en B el 2. El 8 está también en B el 8. El 4 está también en B el 4 y el 6 también está en B. Acá vemos entonces que cada elemento que está en A también está en B, por lo tanto A está contenido en B. Este conjunto A está contenido en este conjunto B. Pero igualmente yo me podría preguntar si este conjunto de 6 elementos está contenido en este conjunto de 4 elementos, por lo que acabamos de decir, más vale que no, pero para salir de toda duda, tenemos que ver, para ver que un conjunto no está contenido en otro, tenemos que ver qué elemento de este conjunto no está acá. Por ejemplo, el elemento 3 no es el único, pero con que haya uno alcanza. Hay un elemento que está en B y que no está en A, eso alcanza para decir que B no está contenido en A. El hecho de que un conjunto tenga menos elementos que otro para ver el tema este de la contención, tampoco garantiza que un conjunto esté contenido en otro. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si A tuviera como elemento también al 7? A que al final imagínense que hubiera estado el 7. Ahí tendríamos que B tiene 6 elementos, que A tendría 5 elementos, pero no alcanza con ver la cantidad de elementos. Hay que ver elemento por elemento si es que se tiene la propiedad esa de que cada elemento del contenido está en el otro. ¿Se entiende? Y esta comparación que hemos podido hacer acá, la hemos podido hacer porque uno de los dos conjuntos, los dos en realidad, estaban escritos por extensión. Entonces, por extensión no hay nada más fácil que ver A contenido en B. Bueno, cada elemento de A, fijarse si está en B o no. Pero si los conjuntos son infinitos, o si están escritos por comprensión, esa comprobación uno por uno nos sería difícil de hacer. Entonces veamos cómo se haría. Veamos otro ejemplo en el que los conjuntos son infinitos y están descritos entonces por comprensión. ¿Y cómo haríamos el chequeo de si está uno contenido en el otro? Universo de trabajo, todos los naturales. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Conjunto A, todos los elementos de ese universo que son múltiplos de 10. Ya se pueden imaginar ustedes quiénes son los primeros miembros de ese conjunto. El 10, el 20, el 30, etc. Y conjunto B, todos los elementos del universo que son múltiplos de 5. El 5, el 10, el 15, el 20, etc. Esos dos conjuntos son infinitos porque los múltiplos de 5 y de 10 no se acaban nunca. Veamos cómo demostraríamos a través de este ejemplo en el que tenemos conjuntos definidos por comprensión, cómo demostraríamos una contención. Típicamente, recuerden que para demostrar que un conjunto está contenido en otro hay que demostrar que si un elemento X está acá, entonces ese X también está acá. Si X está en A, entonces también X está en B. Generalmente
las demostraciones clásicas de una contención entonces comienzan tomando un X genérico, un elemento genérico X del conjunto A, y a través de sucesivas deducciones, o sea, a través de sucesivas implicaciones en base a lo que es cada conjunto y a las propiedades de los números, o de los elementos que forman esos conjuntos, tratar de deducir que necesariamente uno llega a la conclusión de que ese mismo X también está en B. O sea que una demostración típica de estas que estamos viendo arranca con X pertenece al conjunto, al más chiquito, entre comillas, implica y hacer una cadena de implicaciones, o sea, de deducciones, hasta llegar a ver que ese X desde el que hemos arrancado que está en A, también está en B. O sea, eso sería una manera de ver que se cumple la definición de inclusión. Veamos. Arranquemos con el hecho de que sabemos que X pertenece a A, ¿sí? O sea, arrancamos de un X que está en A, como dijimos hace un rato. ¿Qué nos permite deducir el hecho de que X esté en A? Y bueno, ¿quiénes están en A? Los múltiplos de 10. Por lo tanto, si tomé un X en A, ese X tiene que ser múltiplo de 10. Fíjense que yo acá puse que si X está en A, entonces X es múltiplo de 10. Pero el hecho de ser X múltiplo de 10 es la definición del conjunto A. Por lo tanto, esta es una equivalencia. Si X es múltiplo de 10, seguro que X está en A, porque así trabajan los conjuntos. ¿Se acuerdan? Los que cumplen el esquema proposicional están en el conjunto, los que no cumplen no están, por lo tanto esto es un sí, solo sí. Pero bueno, me sirve la implicación en este sentido porque yo quiero arrancar de un X, de un elemento que está acá y llegar a deducir que está acá. Entonces, si X está en A, puedo deducir que X es un múltiplo de 10. Si X, ¿qué quiere decir ahora ser múltiplo de 10? Que hay un natural que multiplicado a 10 me da ese X. Esa es la definición de ser múltiplo, ¿no? De que X sea múltiplo de 10 o que 10 sea un factor de X. Que hay un N tal que multiplicado a 10 me da X. O sea, existe un natural N tal que a ese natural N lo multiplico por 10 y me da X. Esa es la definición de ser múltiplo de 10. Ahora, a este 10, yo sé que 10 es 5 por 2, así que lo voy a escribir como 5 por 2. El resto de la oración la voy a dejar como está. Lo único que he hecho es aprovechar el hecho de que 10 es 5 por 2 para escribir entonces a X. Si X era 10n, X va a ser 5 por 2n. Estoy usando la asociatividad del producto de números naturales que vamos a ver después, pero bueno, la sabemos, así que la usamos ahora. Y si ese número 2n, si n es un natural, su doble también es un natural, le puedo llamar m. Y entonces existe un natural, si yo sé que x es el 5 veces 2n, donde n es natural, y yo sé que 2 es natural, a eso lo llamo m y deduzco que existe un m natural tal que x es igual a 5m. Y esto es la definición de que x sea múltiplo de 5. Que haya un natural que multiplicado a 5 me dé x. Y si x es múltiplo de 5, necesariamente está en B. Y entonces fíjense lo que decía hace un rato. He arrancado de un elemento genérico, supuesto que está en el conjunto A, que es el que yo quiero mostrar que está contenido en el otro, y a través de sucesivas deducciones, todas ellas válidas, llego a que ese elemento X que está en A también está en B. Con lo cual, ya sé que todo elemento de A también es elemento de B, por lo tanto se cumple la definición de contención o de inclusión de A en B, ¿no? O sea que ya que hemos demostrado que suponiendo que X pertenece a A, se deduce que X pertenece a B, queda demostrado que A está contenido en B. Les hago notar lo siguiente. Yo dije hace un rato que esto podríamos haberlo puesto como un sí, solo sí, porque efectivamente un elemento del universo está en A, sí, solo sí cumple este esquema proposicional.
Y este también podría haber sido sí, solo sí, porque la definición de ser múltiplo de 10 es ser 10 veces alguien. Si todas las implicaciones que hay acá, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si todas las implicaciones que hay en esa cadena hubieran podido lícitamente ser consideradas doble implicaciones, o sea, sí, solo sí, entonces tendría también una demostración de que B está contenido en A, porque X pertenece a B. Si tuviera esto que va para allá, me deja que X es múltiplo de 5, etcétera, etcétera, regresaría hasta acá. Pero fíjense, resulta que B no está contenido en A. ¿Por qué? Hemos dicho que para probar que un conjunto no está contenido en otro, basta con presentar por lo menos un elemento de este conjunto que no sea un elemento de este conjunto. Por ejemplo, el 15 no es el único, se dan cuenta que hay varios. ¿El 15 está en B? Sí, porque para estar en B hay que ser múltiplo de 5, el 15 lo es. ¿El 15 está en A? No, porque hay que ser múltiplo de 10 y 15 no es múltiplo de 10. Así que ahí mismo veo un elemento que está en B y que no está en A, por lo tanto alcanza para decir que B no está en A. Entonces, quiere decir que no es cierto que todas las implicaciones que hay acá pueden ser reemplazadas por doble implicación. Desafío para ustedes. ¿Cuál o cuáles son las implicaciones que no regresan? Recién les dije, esta X en A implica que X es múltiplo de 10. Podríamos haber puesto un sí solo sí, porque si X es múltiplo de 10, seguro que X está en A. Pero bueno, ¿cuál o cuáles de esas 6 no podría haberla yo? O sea, si la ponía como doble implicación, habría estado cometiendo un error. Los desafío a que lo vean y después me comentan si se dan cuenta de cuál es. La inclusión establece una relación entre conjuntos. Un conjunto está incluido en otro o ese conjunto no está incluido en ese otro. Y hay algunas propiedades que son básicas, algunas de ellas son tan evidentes que casi ni demostración necesitan, pero bueno, veamos algunas que yo creo que sí necesitan demostración por más bobas que sean. La primera de ellas dice que para cualquier conjunto el vacío está contenido. Esta primera propiedad dice que cualquier conjunto contiene al vacío, o sea que el vacío está contenido en cualquier conjunto. Claro, yo tengo que ver si los elementos del conjunto vacío son también elementos de A, lo cual parece trivial, porque, porque sí, pero bueno, por las dudas hagamos por lo menos un indicio de por qué eso ocurre. ¿Qué es lo que yo tendría que probar para mostrar esta contención? Que todo elemento de acá también es elemento de acá, ¿sí? Que todo elemento del vacío también es elemento de A. Tengo que ver si esa implicación es verdadera o no. ¿Qué antecedente tiene esa implicación? X pertenece al vacío. Más vale que si yo tomo un elemento X del universo y me pregunto si pertenece al vacío, eso va a ser falso porque el vacío justamente se caracterizaba por no tener elementos. Así que la forma proposicional o directamente la proposición, automáticamente la implicación esta automáticamente resulta verdadera porque tiene antecedente falso. Recuerden que una implicación con antecedente falso necesariamente es verdadera. Y por eso se cumple la implicación que debe cumplirse para probar que el vacío está contenido en A. La segunda propiedad de la inclusión es que cualquier conjunto está contenido en el universal. Por supuesto, así lo hemos dicho, ¿no? O sea, un conjunto es una agrupación de elementos que están en algún universo o contexto de trabajo. Así que es trivial decir que todo elemento de cualquier conjunto que yo pueda armar de este universal también es elemento del universal. Eso es lo que dice esta proposición. Todo conjunto está contenido en su universal. También su demostración
pasa por algo que es bastante trivial, que es ¿cuál es la implicación que tenemos que ver para ver si esto es cierto? Si X pertenece a A, entonces X pertenece a U. Esa es la forma proposicional, que es una implicación que tenemos que demostrar. Pero si nos damos cuenta, el hecho de que X, que tiene que ser un elemento de un universal, X pertenezca a U es una cosa verdadera, es una proposición verdadera. Porque seguro que los elementos para armar el conjunto A están dentro del universal de ese conjunto A, que es U. Así que esto es verdadero. Y una implicación que tenga consecuente verdadero es verdadera. Recuerden que la implicación es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, acá si tenemos consecuente verdadero, la implicación es verdadera. Y por lo tanto, esta implicación se satisface trivialmente, por lo tanto esto se cumple. Trivialmente quiere decir que es, bueno, bastante directo de ver. Otra que les voy a dejar para ustedes como ejercicio es la reflexividad. Todo conjunto está contenido en sí mismo. La inclusión es una relación reflexiva, es decir, todo conjunto está contenido en sí mismo. Esto les aclara un poquito el panorama sobre lo que decíamos hace un rato. Para estar un conjunto contenido en otro, ¿hay que ser más chiquito, estrictamente más chiquito? No, no necesariamente. Todo conjunto está contenido en sí mismo. ¿Qué habría que probar? X pertenece a implica que X pertenece a, eso es una tautología. Esa es la clave. Resuelvan, digamos, demuestren esta propiedad de reflexividad, pero la clave es la que les acabo de decir, esa tautología. Y otra propiedad importante de la contención o inclusión de conjuntos es la transitividad. Dice, si yo tengo tres conjuntos A, B y C, y A está contenido en B, y al mismo tiempo B está contenido en C, ¿qué podríamos deducir? Y que A está contenido en C. Si se acuerdan de esa figurita que representa la contención, A contenido en B, la pelotita de A contenida en la pelotita de B. Pero B contenido en C quiere decir que esa pelotita de B a su vez es una subpelotita de C. Entonces la pelotita de A está dentro de la pelotita de C, eso es lo que dice esto, pero lo demostremos sin apelar a la intuición. ¿Cuáles son mis hipótesis? Acá tenemos que demostrar una implicación en la que tengo una conjunción de dos cosas, así que le podríamos llamar hipótesis 1 e hipótesis 2. La hipótesis 1 es que A está contenido en B, o sea que toda vez que X está en A, también ese X está en B. Cuando alguien me hable de que algún X está en A, yo automáticamente puedo deducir que ese X está en B porque estoy suponiendo que esa es una hipótesis verdadera, o sea que A está efectivamente contenido en B. Y la segunda de las hipótesis nos dicen que B está contenido en C, o sea, parecido, que si yo tengo la información de que un elemento está en B, necesariamente ese elemento está en C. ¿Y cuál es mi tesis? Que A está contenido en C, o sea, que cualquier elemento que esté en A necesariamente está en C. Entonces, ¿cómo procedemos con la demostración? Que lo que yo tengo que demostrar es esta implicación, entonces puedo hacerlo por el método directo, arrancar por X está en A. Y a partir de allí empezar a deducir hasta llegar a ver que efectivamente X está en C. Si X está en A, yo ya sé que todo elemento de A también está en B. Entonces ese X del cual arranqué, gracias a esa hipótesis 1, también está en B. Ahora ese mismo X que está en B, por la hipótesis 2, yo sé que todo elemento de B también es elemento de C. Entonces si este X está en B, ya lo he deducido, entonces ahora la hipótesis 2 me permite ver que X está en C. Y eso era lo que quería demostrar. Esa sería, digamos, la demostración de la transitividad de la contención de conjuntos que se refleja perfectamente bien con las ideas de los diagramas de Venn.
La inclusión o la contención me da lugar a partir de un conjunto, crear otro conjunto sobre otro universo. Miren, es lo que llamamos conjunto de partes de un conjunto. Parece que hay un trabalengua acá, conjunto, pero me dan un conjunto y con él yo armo otro conjunto que se llama el conjunto de partes de aquel conjunto. ¿Cómo se define el conjunto de partes? Si yo tengo un conjunto A, y ya lo vamos a ver con un ejemplo que les va a sacar las dudas que les pueda generar esta definición. Yo tengo un conjunto A, puedo preguntarme cuáles son todos los subconjuntos de A, o sea, cuáles son todos los conjuntos del universal que también son subconjuntos de A. La reunión de todos esos subconjuntos de A se llama conjunto de partes de A. O sea, dado un conjunto A, el conjunto de partes de A, que se simboliza con una P de partes de A, partes de A, es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. O sea, partes de A es la familia de todos aquellos conjuntos que están contenidos en A. No choca contra nuestra idea de contención contra nuestra idea de conjuntos, porque nosotros hemos dicho que conjuntos es la agrupación de elementos. Los elementos pueden ser de cualquier especie, pueden ser personas, pueden ser números, pueden ser objetos o pueden ser conjuntos, como es el caso que está acá. Vamos a ver un ejemplo y después volvemos al punto. ¿Qué pasa si mi conjunto A, por ejemplo, dentro de aquel universo 1 a 9, si mi conjunto A es el 2, 3 y 5, o sea, tiene tres elementos que son el 2, el 3 y el 5? ¿Quién sería partes de A? Bueno, tengo que armar todos los conjuntos que están contenidos acá. El primero de ellos es el más evidente y es el que sabemos que está contenido en cualquier otro conjunto, es el vacío. Luego yo me puedo preguntar cuántos elementos máximo puede llegar a tener un subconjunto, y máximo podría tener 3 nada más, o 2 o 1. Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos de un solo elemento? Y bueno, el 2 como conjunto, o sea, el conjunto cuyo único elemento es el 2, el conjunto cuyo único elemento es el 2 está contenido en 2, 3, 5, en A, porque 2 es un elemento de A. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 5. Fíjense que van entre llaves acá esos conjuntos, porque son conjuntos. No pongo 2 sin llaves. Con llaves porque yo tengo que ver subconjuntos de esto. O sea, esto es un conjunto. Si lo pongo sin llaves, ya no es conjunto y por lo tanto no forma parte de partes de A. Lo mismo el 3 y el 5. Luego me preguntaría, bueno, ya tengo todos los subconjuntos de A que tienen un solo elemento. Ahora podría preguntarme por los subconjuntos de A que tienen dos elementos. O sea, de estos tres tengo que agarrar dos. Una manera es el 2 y el 3. Otra manera el 2 y el 5. Otra manera el 3 y el 5. Al que me diga, y otra manera es el 5 y el 3, le diré no, porque el 5 y el 3 es el mismo que el conjunto 3 y 5, porque no interesaba el orden. Entonces ya tengo los subconjuntos de ningún elemento, de un elemento, de dos elementos y de tres elementos. Es el mismo. Todo conjunto está contenido en sí mismo. Pero hagamos algunas aclaraciones con este ejemplo. Si yo me pregunto, ¿el 2 está en A? Sí, 2 pertenece a A. Ahí está el elemento 2. 2 pertenece a partes de A. Yo tengo que ver que partes de A, ¿cuántos elementos tiene? Están separados por comas fuera de llaves, porque acá hay dos niveles de comas. La coma esta, por ejemplo, entre el 2 y el 5, pero esa coma era para referirme a un elemento, los elementos de partes de A son conjuntos, así que dentro, si los escribo por extensión a esos conjuntos, adentro de esas llaves va a haber comas.
Pero esa coma no me separa los elementos de parte de A. Esa coma me está separando elementos dentro de uno de los elementos de parte de A. Las comas que separan los elementos de parte de A son esta, 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 esta y esta. Entonces los elementos de parte de A son el conjunto vacío, el conjunto cuyo único elemento es el 2, el conjunto cuyo único elemento es el 3, el conjunto cuyo único elemento es el 5, el conjunto con dos elementos que son el 2 y el 3, el 2 y el 5, el 3 y el 5 y el 2, 3 y 5. Son conjuntos. El 2 no es un conjunto, por lo tanto, este 2 no es un elemento de partes de A. Porque lo comparo, lo más parecido que tengo es esto que está acá, pero acá tengo un conjunto y acá tengo un elemento. O sea, este también es un elemento, pero ese elemento es un conjunto y este elemento no es un conjunto. Así que esto y esto no son lo mismo y por lo tanto 2, así a secas, sin llaves, sin conjunto, no es un elemento de partes de A. Pero el 2 con llaves sí es uno de los elementos de parte de A, por lo tanto el 2 con llaves pertenece a partes de A. Ahí lo tenemos. ¿Se entiende? Ahora me hago esta pregunta. ¿El 2 como conjunto está contenido en partes de A? Y miren, la respuesta a eso la da indirectamente esto. Para que este conjunto esté contenido en este conjunto, cada elemento de este conjunto, hay uno solo que es el 2 a secas, tendría que ser un elemento de este. Pero el 2 no es un elemento de este, por lo tanto, este conjunto no está contenido en este conjunto. Pero sin embargo, el conjunto cuyo único elemento es esto, el 2 entre llaves, sí está contenido en partes de A, porque ¿cuántos elementos tiene este conjunto a la izquierda del símbolo de contención? Uno solo, que es todo este conjunto. ¿Ese elemento está en partes de A? Sí. Por lo tanto, este conjunto está contenido en partes de A. Una aclaración: si un conjunto tiene 3 elementos, su conjunto de partes va a tener 8 elementos, siempre. Y 8 es 2 elevado al cubo. En general, si un conjunto A tiene n elementos, partes de A tiene 2 a la n elementos. O sea que un conjunto que tenga 20 elementos va a tener subconjunto de partes va a tener 2 a la 20 subconjuntos, 2 a la 20 elementos. Pórtense mal y la profesora María los va a poner a escribir todos los subconjuntos de un conjunto de 20 elementos. Bien, y la otra relación que se puede dar entre dos conjuntos es la de igualdad. A pesar de que a muchos autores no les gustan las definiciones tan intuitivas como les voy a dar, a mí me parece que hay que mantenerla en memoria como definición porque nos guía a todo el resto. ¿Cuándo decimos que dos conjuntos son iguales? Si los conjuntos son agrupaciones de elementos, dos agrupaciones van a ser iguales cuando tengan los mismos miembros. Por lo tanto, dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo elemento de uno de ellos es también elemento del otro y viceversa. O sea, si yo digo dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos, quiere decir que yo agarro un elemento de un conjunto y está en el otro. Y viceversa quiere decir que agarro un elemento de acá y también está acá. Por lo tanto, el hecho de que dos conjuntos sean iguales es lo mismo que decir que X está en A si y solo si X está en B. Un elemento pertenece a A si y solo si ese elemento también pertenece a B. Fíjense que la contención A contenido en B diría, para todo X en U, X pertenece a A, implica que X pertenece a B.
Pero para la igualdad también tiene que ser que todo elemento que esté en B, todo X que esté en B, también tiene que estar en A. Por eso la implicación de vuelta. Y por eso la doble implicación. O sea que, así como la contención de A en B era que X en A implica que X en B, la igualdad entre A y B es que X esté en A si solo si X esté en B. Y eso nos da una herramienta para probar cuando dos conjuntos, sobre todo los definidos por comprensión, son iguales. Porque si dos conjuntos están definidos por extensión y quiero ver si son iguales, bueno, comparo elemento a elemento. Pero el problema se me arma, no es que se arme un problema, pero la cosa se pone un poquito más difícil cuando los conjuntos A y B están descritos por comprensión. Y esto me da un pie. Así como en una contención yo arrancaba de X perteneciente a A y a través de sucesivas implicaciones llegaba a que X estaba en B, para demostrar una igualdad, una manera será arrancar de que X está en A y a través de sucesivas dobles implicaciones llegar a que X esté en B. A veces es más fácil, a veces un poquito más complicado, pero si es cierto que dos conjuntos son iguales, uno es capaz de hacer de verificar esa doble contención, doble implicación. Ya vamos a ver ejemplos, no se afligen. Entonces fíjense, con todo esto que acabamos de ver, que es todo X en U, si está en A está en B, y también si está en B está en A, eso no es otra cosa que decir que A esté contenido en B y simultáneamente B esté contenido en A. ¿Qué es lo que muchos autores toman como definición de igualdad? Dos conjuntos son iguales si solo si el primero está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero. Y eso también me da un método para demostrar que dos conjuntos son iguales. Primero, ver que se cumple la contención de A en B, es decir, tomar un X en A y a través de sucesivas implicaciones llegar a que X esté en B. Y si lo logro, eso habrá sido la mitad de la demostración. La otra mitad es tomar un X genérico que esté en B y a través de sucesivas implicaciones llegar a ver que X está en A. También veremos oportunamente ejemplos.